Estamos en este espacio del musicante y estamos en el corazón de Carlos Palacio. Absolutamente. Carlos Palacio, más conocido pues como Palas, ¿sí? En los bajos fondos. En los bajos fondos. Muchas gracias, maestro. No, muchas gracias, profe, por En, estar aquí. en algún momento hablamos de ese asunto del maestro, ¿no? ¿Cómo que maestro? Es un bello nombre, sobre todo para aquellos que hacen el ejercicio de la maestranza de su oficio con mucha responsabilidad y con mucho amor. Es una invitación al corazón porque estamos en tu casa, ¿cierto? José Lerralde decía que invitar a un amigo es como echarlo. ¿Por qué? Él decía que invitar a un amigo es como echarlo, él viene cuando quiere y cuando quiere se va. Pero cuando llega a mi casa, el amor lo abraza. Bien bonito. Y decimos que estamos en el corazón tuyo porque hoy vamos a tener una conversación que va a nutrir mucho las reflexiones de nuestros estudiantes del Tecnológico de Artes de Borarango alrededor de tu ejercicio como cantautor, ¿sí? Hoy nos vamos a separar un poco de ese asunto biográfico, nos vamos a separar un poco creo que de algo que has conversado en muchos espacios y es ese cambio de la medicina a la música. En algún momento tocaremos algo de tus premios y tus reconocimientos, es decir, todo ese evaluarte que eres para el país y para la ciudad. Todo ese prontuario. Sí, pues que en realidad es bastante grande, es muy lindo, pero creo que hoy hay otro espacio. Genial, me encanta. Nos vamos a jugar por otro espacio. Vamos por ahí. En Yarumal. Yo recuerdo que cuando a mí me llevaron a vivir a Támesis muy pequeño, 10 años más o menos, me encontré con una cosa que no conocía en Medellín, bibliotecas. Entonces me encontré con una biblioteca en Támesis que funcionaba como casa de la cultura también y conocí un universo loquísimo. Pintar, hacer teatro y la música, ¿sí? Creo que si hubiera quedado viviendo toda la vida en Medellín no hubiera podido hacer eso. Pero en el caso tuyo hay una cuestión como al revés, y es que saliste de Yarumal a Medellín. Sí. Pero en esos primeros momentos en Yarumal, ¿qué? ¿Había algún espacio? ¿Te picó algún bicho que después ese germen brincó en Medellín? ¿O al contrario fue Medellín la que te...? No, el germen está en el pueblo. Uno es lo que mamó cuando estaba chiquito y eso ya está inventado y es así y en mi caso se repite. Lo que ocurrió en mi caso, profe, es esto. Vea. Mi papá fue un hombre, un ave raris. Él era hijo único, lo cual ya pues a principios de siglo era una rareza en las familias campesinas. Mi mamá murió muy temprano, entonces mi papá era hijo único. Y aparte de eso era un hombre aterrorizado por el mundo y en paz con su cobardía. Era un hombre que sabía que el mundo le aterraba, pero creó un entorno en su casa y en su mundo que lo protegía de todo. Y a nosotros, a mis 3 hermanas y a mí, quiero decir, nos protegió, operó sobre nosotros el milagro de que creciéramos en un país en guerra y en una infancia feliz y completamente aislados de eso. Pero, y digo pero, y aquí va la respuesta, pero tuvo que adornar esa infancia con algo que era, según su visión, la forma de retenernos, pero que visto a la distancia fue todo lo contrario. Mi papá tenía una biblioteca espléndida. Papá era un hombre que no tuvo una educación superior, era un hombre con una formación muy básica, pero era un tipo muy amante de la lectura, las lecturas más heterogéneas que usted se puede imaginar, pero en esa búsqueda por que no nos alejáramos de él, que tuviéramos todo en casa, lo que hizo en mi caso particular fue abrirme el mundo y abrirme una ventana por la que yo me escapé apenas pude. Entonces en mi casa lo que hubo fue una biblioteca maravillosa a la que iban mis amigos a hacer las tareas en mi casa y en la que pues estaban todos estos libros del círculo de lectores, las enciclopedias de Salvat, los libros de Salgari que llegaban al pueblo semana por semana. Entonces ese fue el germen en mi casa, la biblioteca que tenía mi papá en mi casa. Es muy bonito eso que decís ahí. Gianni Rodari tiene un texto que se llama Gramática de la Fantasía. Él dice que si existe una gramática para escribir,
debería existir una gramática para la fantasía. Gramática de la fantasía. Gramática de la fantasía se llama. Y entonces él tiene un apartadito ahí donde habla de unos chicos que la mamá los acogía en darle caso a la mamá, pero les dejaba la ventana abierta. Entonces él sabía que era un guiño para que... ¿sí? Y la mamá también decía que había que, que había que estar dentro de la casa, pero siempre ponía sillas cercanas a la ventana, que el papá dejaba abierta. Siempre está esa posibilidad de esa ventana abierta para que uno mire un montón de cosas. Cuando uno de los muchachos los invita a que lean su contexto, a que lean su entorno, a que le escriban al territorio, a que le canten a su territorio, a veces uno no sabe qué le está pidiendo a los muchachos, porque tal vez no tienen esas ventanas abiertas. En el caso de Medellín, por ejemplo, es muy interesante lo que se ha vivido con el ejercicio que hizo Batuta en su momento, y que ahorita es la red de bandas, que le está posibilitando un montón de cosas. El suroeste antioqueño en algún momento vivió un apogeo de cantautores muy interesantes que vivieron de esas casas de la cultura, Carlos Andrés Restrepo, Lisima Cuenado, Juan Guillermo y un montón. Ese bichito de ser cantautor. Pues sabemos que estudiaste música en Cuba, pero de todas formas tenemos una influencia ahí de Silvio y de otras cosas que vivimos antes de haber llegado a Cuba, ¿no? Sí, claro, profe, pero en mi caso, ese hallazgo, como la mayoría de los hallazgos en mi vida, son hallazgos a posteriori. Yo he llegado tarde a todo, lo cual no necesariamente es una desventaja. De hecho, mientras más pasa el tiempo, veo esa discordancia entre mis decisiones y mis hallazgos vitales como una ventaja. Quiero decir esto, yo me acerqué a la música primero por la misma razón por la que se acercó a la música Serrat. Estoy usando solamente la razón, no me estoy poniendo la lectura de Serrat. Lo que quiero decir es que Serrat dice que él aprendió a tocar guitarra para tocarle el culo a las mujeres. A mí me hubiera bastado con el tobillo. Yo lo que me di cuenta cuando llegué del pueblo a Medellín, en esa timidez tan jodida, un colegio tan elitista como el San Ignacio, era que yo tocaba la guitarra y las peladas venían. Y eso era una cosa impresionante. Entonces yo me acerqué a la guitarra, a la música por eso, porque yo podía dejar de lado el terror de acercarme a las mujeres. Y por ahí llegó un grupo vallenato y después un grupo de salsa. Fue lo primero que hice. Y yo pagué gran parte de la universidad tocando salsa, en los 80 y en los 90 del siglo pasado. Cuando yo pienso en la música como una opción profesional, claro, yo tocaba guitarra y tocaba las canciones de Silvio Rodríguez, pero yo no me fui a Cuba a estudiar buscando ser cantautor, para nada. O sea, yo me fui a estudiar a Cuba, la opción de Cuba por encima de la otra opción donde estaba lo que yo quería estudiar, que era Estados Unidos, fue una cifra que eran 3 ceros menos el estudio y por eso me fui a Cuba. Pero cuando yo vine de Cuba, yo quería ser rockero. Hice un primer disco de rock y después quería hacer jazz. Yo me di cuenta tarde que lo que quería era ser cantautor. Y después me di cuenta que ni siquiera era eso, que lo que a mí me interesa es la letra, es la palabra. A veces vestida de canción, a veces sin vestido de canción. Pero entonces, claro, son hallazgos a partir del infalible método de prueba y error. Entonces yo me he equivocado mucho, he dado muchas vueltas y he terminado llegando pues a un lugarcito en el que me siento cómodo, que es ese, pero siempre zigzagueando. Devolvámonos un poquito, porque es que tocaste un tema que a los muchachos les vibra, les resuena mucho. Cuando uno está en clase con ellos, uno les dice que son muy valientes haberse puesto a estudiar artes, ¿sí? Y que esas valentías hay que encararlas con toda la responsabilidad del caso. Ya se enfrentó uno a la familia, entonces ahora venga, cójalo con toda la seriedad. El maestro Elkin Pérez decía que es que uno era muy, muy tonto. Siempre buscaba irse del país y obvio, cuando estaba por fuera del país le tocaba estudiar o estudiar y trabajar, que lo mismo podría hacer acá. Lo que pasa es que aquí tiene amigos, tiene mujeres, tiene un montón de entretenimientos que no lo dejan. Yo sí tenía como cierta discrepancia con el maestro con eso, pero también le encontraba mucha razón. Tiene mucho sentido. Claro. Sí será necesario que uno pueda tomar con seriedad este ejercicio de formarse en la música y con todo lo que lleva la música, la preproducción, la producción, la postproducción, todos asuntos, las letras, la estética. Será menester
que uno tenga que ponerse en crisis, irse de la casa para poderlo tomar con seriedad, o se puede tomar con seriedad en el lecho del hogar. Yo no tengo una respuesta a eso. Puedo aventurar una que tiene que ver con mi experiencia personal. Yo no hubiera podido ser músico si no me hubiera ido, por una sencilla razón. Yo era médico. Y entonces, lo que a mí me dejó Cuba, y siempre lo he dicho y lo tengo muy claro, más que ser músico, por supuesto que me dejó eso, fue haber hecho una ruptura radical con la medicina. Si yo me quedo aquí, me siguen llamando a hacer consulta, me siguen llamando a preguntar por medicamentos, o sea, yo lo que le debo a esa época es que me fui médico y vine músico. Esa ruptura se me hubiera dificultado mucho hacerla aquí, primero. Entonces eso para mí fue esencial. Pero si tengo que responder a su pregunta, tengo que decir que sí. O sea, decir, claro que es posible. Claro que es posible, hay que hacerlo. ¿Cómo no va a ser posible afrontar con seriedad un oficio esté donde se esté? Eso requiere ciertas cosas, cierta disposición, pero yo necesito creer que sí, por supuesto, claro. Que no depende de la geografía. ¿Cómo va a depender? Espero que sí. Hay un escritor de la costa atlántica que habla mucho de, no, es que definitivamente hay que irse de la costa para poder escribir, no hay calor tan escribe nadie. Y en alguna conversación muy corta alguna vez mencionamos que era adorable Bogotá. El frío, la gente, el espacio, conservando pues dimensiones, pero el espacio cosmopolita en cierta medida que puede vivir en Bogotá, le quita a uno el capote. ¿Qué será eso? Metamos por ese No, lado. yo Bogotá sí tengo un amor ahí que me dificulta mucho ser completamente imparcial. Yo quiero mucho Bogotá, fui muy feliz los 8 años que viví en Bogotá, le debo mucho a la ciudad. También tengo que decir en aras de la objetividad que hoy no viviría en Bogotá, a menos que tuviera unas condiciones clarísimas, porque siento que es una ciudad muy hostil hoy. Una ciudad que te reclama 2 horas de desplazamientos en el día y que te roba 2 horas en un medio de transporte, te roba vidas. Y eso a mí me parece una cosa dramática. Pero sí creo también que con el provincialismo que tenemos nos cuesta mucho entender que solo tenemos una ciudad. En tanto eso que usted dice, esa visión cosmopolita, esa dilución de la propiedad de la ciudad no es de nadie. Medellín es de los paisas, y Pereira también, y Cali es de los bayunos, Bogotá no es de nadie, es de todo el que habita ahí, y hay una ciudadanía diluida que es espléndida. Eso solo ocurre en este país, en Bogotá, y eso trae sus ventajas y sus desventajas, pero como ciudad a mí me encanta. Yo no sé si hay que perder el capote, lo que creo que sí hay que, lo que se hace mucho bien es tomar conciencia del capote. Es decir, no hacer lo que hacía, por ejemplo, mis compañeros de la generación de los 90, que íbamos al estadio, sonaba el himno antioqueño, lloraban y decían, Medellín es la mejor ciudad del mundo, y nunca habían salido a Medellín. Eso es un provincialismo vano, vacuo e inútil. Pero quien sale y mira en perspectiva dice, hay cosas de ese provincialismo que son espléndidas. Voy por esta y esta que es una basura, pues intento limpiármela, ¿cierto? Pero creo que la perspectiva es lo bueno, no es el capote o no. Ahorita volvemos a eso de esto de las ciudades y lo que nos impregnan las ciudades. Cuando uno se aventura a hacer este ejercicio, vamos a eso de hacer arte, en este caso hacer canciones, nos hemos metido en cierto círculo de ensoñación, como esto es divertido, y yo tengo mi estudio One y mi tarjeta de sonido y ya puedo hacer música en la casa, entonces ya no necesito un baterista, tengo un buen plugin y empiezo a encontrar un montón de cosas bonitas pues, que no tuvimos en nosotros, todo era orgánico. Lo vivíamos de cierta manera, 3 acordes y ya jugábamos a encantar. Pero en este caso los chicos tienen muchas facilidades para hacer música. Entonces ya ese cuento de ya soy productor, ya soy músico, es muy tenaz hasta que queremos que nos escuchen. Y de cierta manera, como ocurrió en tu vida que un parto te dijo, no, esto no es por acá, ¿cierto? Atendiendo un parto descubriste que definitivamente
vivir jugado en sudor, no era el asunto. Tal vez los chicos también será que se chocan con eso cuando tienen que hacer una producción seria y descubrir que no es solamente tocar y grabar, sino qué más cosas hay ahí. Hacer un disco y sobre todo ese primer disco es Pues parir también. yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, yo me cuido mucho porque yo en mucha medida tengo una visión anacrónica de todo. Yo soy un tipo anacrónico por definición y por pulsión. Mi género es el... Yo soy cantautor neoanacrónico, digamos, si me tuviera que definir. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con esa mecánica actual que yo no solo desconozco, sino que, pues como no me interesa, entonces no me zambullo ahí. Pero sí tengo una perspectiva con relación a eso, una visión con relación a eso. Primero creo que ese golpe, esa, esa sí, ese estrellón de las primeras producciones es ineludible y necesario. Eso a todos nos pasa, ¿cierto? Yo hice mi primer disco lo hice con el productor de Michael Jackson. Y yo hice ese disco y dije, pues ya, listo. Bueno, esa pregunta iba más adelante, que también es enfrentarse a esas grandes ligas claro, desde el inicio. Claro, y por desvergüenza y candidez. O sea, es decir, no era, fue más un empuje ahí y ciertas coincidencias que se dieron que me permitieron trabajar en este caso, por ejemplo, con Tom Russo. ¿Qué pasó con ese disco? Yo esperaba que pasara todo. Y lo vi en perspectiva y me da mucho dolor porque dije mucho tiempo, no pasó nada. Y ese disco fue número 1 en la Radio Nacional de Colombia. Le ganó ese año a Bocanada de Gustavo Cerati, que fue el 2. Y yo me deprimí 6 meses. Porque lo que yo esperaba que pasara con ese disco era otra cosa. Que no sucedió. Que ahora que lo miro en perspectiva digo, pues obviamente no sucedió y no iba a suceder. Porque ahí había una producción, pero no había canciones. ¿Cierto? Lo que pasó 2 discos después, que ya había canciones, y entonces sucedieron otras cosas. Bueno, eso en mi caso, que yo lo que estaba era buscando canciones, claro. Entonces, creo que ese golpe es necesario para volver otra vez a preguntarnos hacia dónde vamos. Es decir, yo voy por el lado A o por el lado B, me refiero, voy a esta industria o voy a este quehacer. Ninguno de los dos caminos, estoy hablando directamente del entretenimiento y de la creación musical, ninguno es punible, ninguno es ilícito, todos son perfectamente válidos y son oficios respetables, pero la confusión entre las dos rutas produce mucha frustración, mucho dolor y mucha pérdida de tiempo. Yo creo que es importante saber si voy para acá y de acuerdo a eso, cómo dirigirme. Pero yo tanteé mucho y me equivoqué mucho y me demoré mucho para darme cuenta de dónde era que tenía que parar. Pero ¿no será que es necesario, y voy a parafrasear algo tuyo por ahí, ya no recuerdo en dónde lo escuché, yo sé que te lo escuché a ti. Sí. ¿Será que es necesario ser desgenerado? Pues no tener como un género, tarde o temprano terminaremos llegando a algunas ideas. Pero ¿será que...? Yo no creo que eso sea una norma. Te pongo sí. Yo te interrumpí, te pregunto, no, te interrumpo, no. qué maldito vicio. pero aclaré. Pero por ejemplo, muchos de nosotros entramos a estudiar a la EPA porque era el único espacio donde teníamos para estudiar música, éramos metaleros. Y terminamos enamorándonos de la música andina colombiana de una manera, porque encontramos que había una melancolía y un gótico y un montón de cosas oscuras en esas danzas, en esos bambucos, en esas piezas instrumentales, en la música de Luis Uribe, y me decía, guau, no, ¿cuál metal? Me voy a dar por aquí un ratico por acá, y muchos se fueron quedando en otros lados, sí. porque nos dimos la oportunidad de ser desgenerados. Eso. Respondí yo, maldito. No, pero en esa medida estoy completamente de acuerdo, pero yo, dada la respuesta y sumándome a esa respuesta, claro, el asumir el género que se tiene como propio, como una ideología o como una consigna, es perder. Por supuesto que hay momentos y lugares en los que nos sentimos más cómodos y eso está perfecto, pero lo que está muy bien es mutar, es variar. Esa historia que su merced me acaba de contar sigue corroborando lo que yo siempre he pensado. Los géneros que en el estigma colectivo se tienen como radicales son los de mente más abierta. Es mucho más común y conozco montones de historias como la que su merced me cuenta y conozco muy poquitas personas que vienen de las músicas andinas que se abren a otras cosas.
Y eso es un tema largo para conversar, pero eso demuestra una vez más que los estereotipos suelen estar muy torcidos. Bueno, jugándonos por ese lado, pues lo que estamos haciendo es un ejercicio que quiero contarle a los muchachos. De cierta manera, este tipo de preguntas no se las puede hacer alguien que esté metido netamente en el mundo de la música académica, ¿cierto? O quien esté en un ejercicio netamente folclórico. Creo que este tipo de preguntas se la hace alguien que está más cercano a una cosa bien compleja que quiero que nos expliques. Las músicas populares. No, pero mejor dicho, es como no, tu música es popular, diga qué es el amor y hay 3 ejemplos. Hablamos de la música popular aquí. Claro, porque además el chip se va a activar de una sobre lo que ahorita la gente está entendiendo por música popular, ¿cierto? Es que es muy difícil. Eso no solo es muy difícil, sino que es un tema irresuelto todavía. Es decir, me sigo pensando mucho en un músico uruguayo que se llamaba, ahora me voy a recordar, pero que planteaba la definición de la música popular como mesomúsica, una música que está entre lo clásico y lo folclórico. García. No me acuerdo quién era, creo que se puede decir Carlos García, sí, posiblemente, sí. Y publicó ese artículo en la revista Etnomusicology en la década de los 60 del siglo pasado, planteando la definición de música popular como eso, como mesomúsica, la que está entre la música clásica, conocemos como clásica, o la música folclórica. Pero esa definición es una no definición, dice lo que no es, pero no, la verdad no está diciendo qué es la música. Y esa otra definición de la que hemos hablado, que es del Instituto de Músicas Populares de la Universidad de Liverpool, que dice que la música popular es la que es masiva, mediatizada y modernizante. Funciona a la perfección para la música anglo, pero para nuestra música de Latinoamérica, no funciona. Entonces, no soy yo quien para definir la música popular, pero me aferro a esa claridad de que todos terminamos sabiendo qué es. Y esa frontera, la música que está en esa frontera es muy poca. La que nos hace dudar de si eso no es popular es muy poca. Y ese prurito academicista de definitorio no tiene ninguna trascendencia. Finalmente, para quien hace música, eso es el prurito para nosotros o para los... Pero eso no tiene ninguna definición para quien hace la música finalmente. No creo que alguien se esté preguntando si va a ser X o Y música en virtud de que sea uno popular, que cumpla uno un criterio definitorio. A los calores de unos aguardientes alguna vez llegamos a un pequeño puerto sobre eso, y era que no sabemos qué es, pero por lo menos es el ejercicio de democratizar el acceso a los sonidos colectivos y en donde nos permitimos contarnos como barrio y contarnos como comunidad. Claro, también ahí entonces alguien decía, no, pero espere, pues que ahí también está la industria, entonces ya sabe el que encuentra la fórmula para pegar en la radio y tal vez no te esté contando, tal vez simplemente encontró la fórmula, me estás divirtiendo y ya estás haciendo, por ejemplo, lo que ocurrió con nosotros de 1935 en adelante, cuando aparece ese fenómeno de un grupo de músicas que se escuchan a fin de año. Claro. Que terminarían llamándose música parrandera. Pero no es solamente Octavio Mesa y los hermanos Bedoya y el Mono Grisales. El Mono Grisales es de teatro, perdón, el Mono Jaramillo. Y otros, obviamente Guillermo Buitrago, pero hay un montón de gente, que es un grupo de músicas para fin de año. Independiente si te gusten o no, es el momento en que te tomas el vinito y las galletas con la mamá, con la abuela, porque estabas afuera. Entonces termina siendo una excusa para encontrarnos. Y en ese orden de ideas, vale. Yo creo que sí, independientemente de que esté mediatizado por la industria, no deja de ser popular por ello. Y tiene sus paralelos en otras partes. Aquí pienso en las gaitas de Zulia, que son canciones venezolanas zulianas para Navidad, solo para fin de año, cuando la gente se reúne, muchas de las cuales consideramos música nuestra, sin embargo la risa cuando veo que la gente canta hasta el 5 para las 12 años va a terminar y creen que es música colombiana. Exacto.
Y hay todos esos soncitos con 4. Claro, Uno dice, claro. Yo soy de aquí, ¿no? Perdón, amigo. Pero también es de aquí, por supuesto. Hablamos de que esas músicas de todas formas permiten narrarnos mucho. Entonces ahí nos metemos en el asunto de la palabra. Y creo que eso ahí sí te convoca bastante. Voy a hacer una pregunta descabellada o descarada. Pero a mí me encanta hacer esa comparación cuando converso sobre vos. Y es encontrar un personaje como Jorge Veloz, que hace toda una recopilación de asuntos desde el campo, desde la tradición oral, desde lo que él llama las cantas, ¿cierto? Y un ejercicio que a vos haces como cantautor, que de cierta manera también reconoce un montón de tradición literaria, ya con unas cuestiones más globales y con unos asuntos más humanistas, sin decir que Jorge Veloz, y el hombre hierre la tierra con el hierro de su arado, y ella le devuelve frutos, todo el dolor que le ha dado. Pues si ahí no hay humanismo, entonces ¿dónde hay humanismo? No, es que maestro Veloz así es. Pero encontrás asidero en esa comparación que hago sobre tu trabajo. Encuentro un orgullo que me provoca pararme a tuitear. Acabas de comparar mi trabajo. Sí, claro que sí. No porque por supuesto me ponga a la altura del maestro, sino porque creo que hay una cosa bonita en no hacer una diferenciación per se por el origen de la búsqueda. Es decir, yo por ejemplo me he encontrado mucho con quien considera una búsqueda menor la exploración literaria en los saberes populares, y quien considera una búsqueda menor la búsqueda literaria en la tradición literaria hispana, y quien desprecia una u otra cosa por el mero hecho de ser lo que son. Entonces, en mi caso, yo soy un enamorado de la tradición lírica de la lengua española. No hay que decir que esa tradición lírica está enraizada en nuestras músicas populares y en nuestras tradiciones orales como pocas. Esos octosílabos que acabo de oír están recogidos en los cancioneros tradicionales de la lírica hispana, de la lírica hispánica, y son tan académicas o tan populares como queramos verlas. Yo no veo una diferencia ahí. Entonces, en esa medida sí creo que la comparación es válida, en el sentido de que esas búsquedas en las bases de lo que es nuestro gran tesoro democrático, que es nuestra lengua, pues deberían ser vistas sin ese sesgo de si vienen de allá, si vienen de acá, si vienen de antes o si son de ahora, porque son fronteras ficticias esas. Musicalizar poemas arranca con Serrat, o es un poquito antes. En español. Sí. En español. Pues esa es una discusión más o menos zanjada. Es decir, hay un personaje que se llama Fernando González Lucín, que tiene esta obra que se llama La palabra y su música, que es como una de las la más importante recopilación de la música de autor en español. Y Lucín dice que el fenómeno del cantautor, no ya de la musicalización poética, sino el fenómeno del cantautor como lo conocemos, empezó con una musicalización poética, y fue cuando Paco Ibáñez, en el 50 y algo, 56 más o menos, se va exiliado a París y musicaliza un pequeño romance hexasílabo de Góngora que se llama La pequeña niña, La pequeña niña, creo. Él dice que ese es el vamos de la canción de autor, y es además una musicalización poética. Pero eso que me parece muy bonito, muy romántico, pues es muy discutible, porque ya sabemos que ningún fenómeno cultural, ningún proceso cultural parte de la cabeza de una persona. Pero es verdad que ahí empezaron las musicalizaciones de poemas como los conocemos, porque antes, desde el siglo XVI, se musicalizan poemas. Budarra musicalizó sonetos de Garcilaso, etc. Pero siempre fueron dentro de los registros cultos, polifónicos, sacros, pero no dentro de este registro popular. Otros que miraron más hacia la canción francesa, ¿cierto? Lo que estaba pasando ya con Brassens y compañía. Pero
pero está claro que es más o menos desde mediados del siglo pasado que se musicalizan poemas como canciones. Hay ese ejercicio de la retórica que de todas formas tiene un contenido político y filosófico, y es utilizar todas estas reglas gramaticales para contar mejor las cosas. Y haces un ejercicio en algún momento, es una invitación a los muchachos a que lo escuchen, cuando escribes a lo bien. Sí. Que es toda una declaración de amor, pero utilizando este ejercicio del parlache. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Un Pues, reto, una invitación? Un bichito que tenía picando por ahí. Algo de todo eso. Yo viví en Buenos Aires 3 años. Y cuando yo llegué a vivir a Buenos Aires encontré una cosa que me sorprendió mucho. No sé qué vivió en pueblo, yo que vengo de pueblo, sabemos qué significa el tango en los pueblos antioqueños. Yo crecí escuchando tango y escuché que los tangos se escribían en un lenguaje que yo pensé que era un lenguaje de los tangos, esas palabras de los tangos, el lunfardo. Yo llego a Buenos Aires y me doy cuenta que no, que la gente habla así, que habla con eso. Y a mí se me enciende un bichito, como dice su merced, una pregunta que tuve en la cabeza durante un par de años, y era: ¿por qué, si nosotros en Medellín, que queremos tanto el tango, que no sabemos canciones en el lunfardo argentino, no estamos componiendo canciones en nuestro lunfardo? Tenemos uno, está vivo en los barrios, pero ¿por qué estamos desperdiciando ese material creativo tan espléndido que es nuestro parlache para usarlo solamente como material humorístico y no como material creativo normal? Y le juro por la cucha que yo, parce, la quiero. La quiero bien. Sí, entonces de ahí vino la exploración de lo bien. Es muy interesante porque hoy en día invitamos a los muchachos a que se la jueguen por ahí. Y encontramos gente que sin rayar con la elocuencia académica, ni tampoco el vulgar común, hacen cosas muy tenaces. Pues estos chicos de Alcolíricos, por ejemplo. No. Claro. Es que lo que pasa es que, claro, habría que decir que no nos hemos, cuando hago esa generalización y digo, ¿por qué nunca nos hemos olvidado de, ese es un genérico muy injusto, porque sobre todo los hoppers y los chicos que han hecho las variantes del hip hop en los barrios nunca lo olvidaron, ha sido su material. Y Alcolíricos tiene un punto altísimo, para mí pues el más alto de quienes están creando ese tipo de música aquí. Claro, y una reflexión política y social tremenda. Igual cuando uno escucha a Fabio Garrido de Frankie ha muerto, con la insistencia de que él hace punk, él dice: no lo hago, es punk, nosotros hacemos punk. Pero cuando uno escucha las letras de Frankie, eso es filosofía, claro, en su máxima expresión. ¿Sí? Siempre lo ha sido. Todos los caminos llevan a la luna, tu cuerpo lo compró el desespero, los muertos siempre llevan afán, los edificios me sonríen tirándose al vacío de las calles. Pues uno ya dice: pero ¿cómo así? Eso tiene una guitarra distorsionada atrás y... ¿sí? Y además, ¿en qué décadas fueron escritas esas canciones? Es otra cosa muy importante. Cuéntanos. No con la perspectiva, no con la perspectiva del tiempo, sino en la hoguera del incendio, que es una cosa doblemente valiosa, claro, porque escribir sobre el fuego con la distancia de la seguridad es una cosa, y otra cosa es el medio. Yo vi la ciudad arder, claro, los niños imitar una guerra fugaz, los jóvenes bailar y la ciudad quemar. Eso es una cosa tremenda. Entonces, los chicos de nuestra institución, por ejemplo, van a estar siempre enfrentados a salir al campo a hacer música por demanda, ¿sí? Música por encargo. Hay que tener una coraza ahí bien tremenda frente al gusto, frente a un montón de cosas, pero además estar preparado profesionalmente para hacerlo. Saber cómo funciona el tango, cómo funciona la salsa y tal. ¿Cómo fue ese reto de cantarle a una ciudad que de cierta manera ha tenido ciertas desavenencias con nosotros? ¿Sí? Puedes ceñirte el pantalón, pero al final del reggaetón la silicona no destrona el corazón. ¿Cómo le escribe una cosa a uno tan bonita a una Medellín que uno de todas maneras ha tenido como cierta... Pues yo no sé... ¿Qué es eso de hacer canciones por encargo? Yo no sé si es tan bonita. Esa canción es cualquier cosa menos por encargo personal. Es decir... No, me refiero a no que esa canción sea por encargo, pero por ejemplo alguien puede ser, nuestros chicos todo el tiempo están enfrentados a eso. Yo he hecho muchas canciones por encargo, muchas de las que me siento profundamente orgulloso. Por ejemplo, lo digo
Yo escribí la canción, el himno de fútbol más bello que tienen todos los equipos de fútbol de Colombia. Yo soy hincha de La Equidad y yo escribí el fútbol, el himno del Club Deportivo La Equidad. Esa es la historia de una de las tradiciones que más me enorgullece en el mundo. Yo fui hincha del Nacional y después lo traicioné a conciencia. Me enorgullece esa tradición porque me parece una babosada eso de que no se cambia. Claro que se cambia de equipo cuando se quiere, y de Dios, y de nacionalidad, nada es rígido en este mundo. Entonces yo escribí el himno para la equidad y escribí otras canciones para empresas y creo que es muy digno el oficio de hacer eso. Lo que pasa es que hay que situarse en otro lugar. Es un oficio, ¿verdad? Que tenemos, a menos que tú aspires a la pureza creativa y al faquirismo al mismo tiempo. Hay que vivir de algo, ¿cierto? Y qué más digno que vivir del oficio. Nosotros es la creación, que es distinta. A mí yo no tengo conflicto con eso, nunca lo he tenido. Agradezco mucho el trabajo por encargo cuando ha habido, y me enorgullezco de él en la mayoría de los casos, no siempre, pero está bien vivir de eso. Lo otro es cantarle a la ciudad. Yo me demoré mucho para cantarle a esta ciudad, mucho. Antes de hacer una canción a Medellín, le hice canciones a La Habana, Bogotá, Buenos Aires, pero me demoré mucho porque me resistía consciente e inconscientemente a escribir una canción apologética que dijera que esta era la mejor ciudad del mundo. Pues porque no lo es. Y le falta un rato, ¿cierto? Y le falta un rato. Entonces, claro, lo que pasa es que el amor, después me di cuenta que el amor verdadero, es así. Tiene sus ratos de dolor y otros de pasión desbocada. Y entonces, cuando uno se planta en ese amor verdadero y no en ese amor apologético idealizado, pues es más fácil hacer una canción de amor, pero real. Es decir, sos esto, pero también sos esto, y así te quiero así. Quienes amamos los gatos, vemos ese movimiento de su cola o ese sigilo a veces para quererlo a uno a su manera. Y uno quiere contar lo que se siente, y eso yo creo que es como contar la sensación de amar a un gato, de amar al que no te ama, o que te ama a ratos, o que te ama. Nuestros chicos están en todo momento enfrentados a esa página en blanco. Tengo eso que me aprieta en el pecho, pero no sé cómo decirlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que el músico suelte la palabra? ¿Cómo hacer que el músico navegue en la palabra y le fluya con su música? Yo voy a ser muy enfático con esto, porque esa pregunta me la hacen mucho. Y aquí apelo a mi única crítica generacional. Yo creo que esta es una generación espléndida, pero como toda crítica generacional parte de una generalización, y como toda generalización pues es en parte absurda, pero también en parte tiene una verdad. Quiero decir esto. A todo el mundo le parece súper normal, aceptable, dedicarle a un oficio como la medicina, por ejemplo, y hablo porque lo conozco, dedicarle 12 años de tu vida, 13 años de tu vida a la medicina antes de pedirle una retribución a la medicina. 7 años de pregrado, 1 de experiencia, 1 de rural, 3 de posgrado, etcétera, etcétera. Sume, son 13 años más o menos. Nadie cuestiona ese hecho y está dispuesto a entregarle 13 años a la medicina antes de pedirle un peso a la medicina en devolución. Igual con la arquitectura, igual con el derecho, igual. No pasa con la música. Por alguna cierta razón en la que yo veo muy implicados los modelos de los realities que venden un éxito a corto plazo y el ejercicio del oficio musical como un ejercicio que parte de la pasión y no de la preparación del músculo y del adiestramiento del oficio, hay una gran generación de chicos que creen que han fracasado en este oficio porque a los 2 años o a los 3 se bloquean y no saben. Mi respuesta es tiempo. Eso ya está inventado. Tiempo y dedicación. Yo trabajé 2 de mis discos con Eduardo Vergallo, que es una autoridad de la música en Argentina, ingeniero de Cerati, de Páez, de Soda Stereo, y Vergallo me dijo una cosa que nunca olvido. Llevo 50 años en esta industria y no conozco a nadie que fuera bueno y que hubiera persistido y que no hubiera ganado. Todo el que combinó esas 2 cosas, una aptitud básica y una persistencia, pues vive de su oficio.
es como cualquier otro, pero hay que dedicarle tiempo, tiempo, tiempo y tiempo y persistencia y eso funciona, pero con tiempo. Incluso estar dispuesto a dejar álbumes guardados. Por supuesto. Por ejemplo, esa experiencia de haber tenido que dejar haber tenido uno. Carlos tiene un trabajo musical que siempre estuvo esperando su turno, ya listo. Y se quedó ahí. Se quedó, claro. X, y no se perdió. No se perdió. Para nada. Salió a flote por otro lado. Por otro lado funcionó, pero, es decir, ahí me sumo yo al eslogan de Universo Centro, todo menos quietos. Hay que trabajar, este es un oficio como cualquier otro, no es ni más difícil, ni más sencillo que ninguno. Es un oficio que requiere tiempo y persistencia y plantearnos metas en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Y una cosa que parece más de autoayuda que otra cosa, pero que yo defiendo mucho, plantearnos el hallazgo del placer no en la meta, sino en el proceso. Si nos planteamos sufrir para encontrar en algún momento la satisfacción, no somos más que oficinistas de esto. O sea, porque la dicha tiene que estar en levantarnos por el día, reconocernos privilegiados de dedicarnos a un oficio como este. Y sí, vamos para allá, pero el gusto tiene que estar aquí, en esto, hoy. Vamos cerrando. Hay que ir a rezar un trisaje. Muy bien. Hace unos años, pues tampoco tantos, pero en nuestro caso ya es del siglo pasado, los 90s, el centro de Medellín tuvo unos lugares de escucha para pues, lo que llamamos en algún momento se llamó canción protesta, canción social. Dentro de los estudios de la música latinoamericana, de la música popular, lo llaman la nueva canción latinoamericana. Pues estaba el Guanábano, estaban los bares de Rapsodia, las Torres, todos los bares, varios bares, Arcángel, claro. Algunos existen todavía, pero fueron el espacio para que muchos fuéramos a cantar y a probar suerte y a ganarnos unas monedas, siendo muy felices, sí. Incluso conquistando amores. Claro. Esos espacios están vivos hoy en día, no esos puntualmente, sino tú que te mueves en la escena musical, hay lugares de escucha. De ese tipo de música sí, y han mutado a más o menos de la misma manera en toda Latinoamérica, bueno, en Hispanoamérica. Los cantautores dejamos de ser los rockstar que éramos en los 60 y los 70, es decir, cuando 2 o 3 nombres, el resto manejamos públicos medianos, entre medianos y pequeños, muy fieles, muy bellos. No es un gran público, pero es un público grandioso. Y esos escenarios han mutado a escenarios íntimos en las casas, es decir, lo que se llaman las peñas, desde México hasta Argentina, están muy activas. Aquí en Medellín yo recomiendo una específicamente, para mí es de las más hermosas que hay, que se llama La Peña Rodante de Alejo García, en Santa Elena. Alejo tiene un teatrino en su casa en Santa Elena, puesto ahí en la montaña, es una belleza, una programación muy bien curada, y él mismo es un gran creador, pero como ese espacio existen varios, y creo que es ahí donde están la canción de autor. Sigue habiendo muchos espacios de esos viejos, La Vendimia está funcionando, Rapsodia está funcionando con música en vivo, pero creo que el lugar para escuchar canción de autor ahora es ese, ¿no? Las casas de los cantautores. Creo que en el contexto de nuestra institución está Iván León, sí. Que creo que también hace pena. Iván también es muy juicioso, sí. Sí, muy juicioso, sobre todo en eso que decías ahorita de darle todos los días. Claro. Y escribir. Escribir a veces para guardar. Entender el oficio como eso. Escribir a veces para muchas cosas. Agustín Joseph, en una conversación digital contigo, hablamos de Agustín Joseph, que fue el primer docente público en esta nueva villa, en este nuevo reino de Granada, y murió esperando como el coronel. Su primera mesada vivía de la caridad pública, pero fue el primero que hizo un tratado de aritmética, de gramática, y tenaz.
no es para comparar pues que este ejercicio del ser artista tenga que ser así siempre, de que la gloria de la historia después nos recuerde, sino una invitación a profesionalizarnos para vivir dignamente de esto. Y que nuestro ejercicio es un ejercicio burgués, por supuesto, entendiendo la burguesía como ese ejercicio de libertad, sin compromiso político, religioso ni económico, y me doy el placer de hacer esto. Es necesario entonces profesionalizarnos, puntualizando sobre lo que decías ahorita. Sí, yo creo que es indispensable si queremos vivir del oficio. Hay un plan B, por supuesto, hay otra opción, que repito, no es punible, es perfectamente legal y no creo yo que deba ser satanizado, y es la de optar por el éxito comercial. Lo que pasa es que eso es el equivalente a hacer un planteamiento económico sobre la vejez con la intención de ganarte el baloto, ¿cierto? Eso no es punible. Tu plan puede ser cada viernes comprar el baloto y esperar a que eso funcione, o desarrollar un oficio que te permita vivir de él. Creo que es mucho más sensato el primero, y en mi caso particular creo que es mucho más disfrutable, porque ese camino es un camino en el que tienes la herramienta y las decisiones en tu mano, el otro no. Entonces creo que sí es indispensable. Sí, además quien se tomó la tarea de emprender estos caminos tiene que ser porque le tocó. Y lo voy a decir es porque en algún momento en el metro escuchaba a alguien conversando, ¿qué haces ahora? No, no estoy haciendo nada, soy de profesor. Me tocó. Entonces, muy indignado, todo el día estuve rodando con eso. Y se lo confesé al maestro Alberto Echeverri y me dijo, claro, que lo que usted no sabe es que le tocó adentro. Porque es que esto no es fácil. Incluso por ahí, eso dio fruto. Después escribí una canción que se llama El Diablo Profe. Es que el diablo se va de profe y le va muy mal. Le va muy mal. Muy, muy mal. Tiene problemas con los papás, tiene problemas con los alumnos, le quiebran un cacho, le rompen en la capa. En fin, entonces de verdad si uno se queda aquí es porque yo también recién salió de la EPA y dije no, voy a capitalizarme para comprar unas guitarras y algo y ya. Y ese ya va a 32 años de docencia. Y todo esto es para llegar a esto final. Es una pregunta malintencionada. Independiente de si trabajas con la universidad o no, ¿crees que eres profe? ¿Crees que eres maestro? ¿Crees que enseñas? A mí lo del adjetivo maestro me pesa por el cariño y el respeto que le tengo. Pero sí, creo que sí. Y la docencia es algo que me hace muy feliz, pero con lo que me ocurre algo parecido a lo que me ocurría con la medicina. Yo nunca rompí con la medicina como con un amor decidioso. Exacto, no. Yo quiero mucho la medicina. Lo que pasa es que es una novia que me exige más de lo que estoy dispuesto a dar. Es decir, mi dosis de hedonismo no me permite meter la cabeza ahí por completo. Entonces, es eso, no es otra cosa. Pero sí disfruto mucho la docencia, me hace muy feliz, porque además no encuentro un espacio en el que se crezca más que siendo docente. En ningún lugar se aprende más, se avanza más. Es fabuloso. Bueno, y la pregunta era malintencionada porque quería cerrar con esto, mi pala. Gracias. Sí Pensé que iba a decir Carlos. Sí enseñas porque uno enseña desde lo que es y no desde lo que sabe. Y con lo que escribes, con lo que tocas, a veces volviendo a cosas tan minimalistas como lo que estás haciendo últimamente, que es solo la guitarra, de una riqueza armónica y unos juegos, una lúdica, enseñas, porque estás desafiando a un montón de gente a decir, wow, yo quiero. Bueno, entonces enseñas. Porque el que solo sabe de educación, ni de educación sabe. Maestro, gracias por la casa. Querido, qué gustazo. Nos vemos en el próximo encuentro de estas entrevistas de El Musicante.